Hoy he dejado el medidor de decibelios cargando porque estos auriculares hacen que hasta el silencio suene con textura, y esa carcasa semitransparente parece sacada de un museo de diseño industrial con matrícula para el barrio del hi-fi. Se llaman SoundPeats H3, cedidos por la marca para una revisión con total libertad. Así que gracias y vamos con estos True Wireless High-Res, Premio de Oro BGP 2025 Summer y Recommended Product de Digital Trends. En la caja vienen los dos auriculares, el estuche de carga, un cable USB-C, 5 pares de AirTips de silicona blandas, XS, SM, L y XL, el manual y unas pegatinas de un panda juguetón. Todo bien encajado, sin florituras y con variedad real de tallas para empezar con buen pie. En mano combinan boquilla de aluminio anodizado con carcasa semitransparente y detalles metálicos. El diseño sin vástago queda a ras de oreja y cada auricular pesa 6 gramos. El estuche se va a 53 gramos, más bonito que compacto en el bolsillo, pero no estorba. La boquilla es algo corta. Si la inserción se queda superficial, las puntas de tallo largo sellan mejor. Al ser boquilla circular estándar no aplanada, admiten tus AirTips de EM favoritos, Divinus, Tree, Tangsu, Dunu, etc., lo que abre el juego para afinar ajuste y timbre. Por dentro llevan 3 transductores por lado, dinámico de 12 milímetros para graves y 2 armaduras balanceadas para medios y agudos. El cerebro es Qualcomm QC3091 con Bluetooth 5.4 y códex SBC-AAC LDA PTX Adaptive y aptX Lossless. Una navaja suiza de transmisión que permite ir de compatibilidad total a máxima fidelidad. La cancelación de ruido promete hasta 55 decibelios, con 6 micrófonos y modos adaptativos. La app de SoundPeats añade un ecualizador de 9 bandas, prueba de ajuste y un modo juego con 60 milisegundos de latencia. Entre los presets ya configurados destaco el llamado Folk, dándome un mejor equilibrio de sonido que la ecualización que viene por defecto. Si lo hacemos de manera manual, la ecualización que aparece en pantalla da un resultado bastante bueno a un volumen inferior que con el preset de Folk, pero esto ya va a gustos personales de cada uno, y puedes ir variando cada rango ajustando a tus preferencias auditivas. La autonomía ronda 7 horas por carga en los auriculares y hasta 37 horas totales con el estuche. Con 10 minutos enchufados rascan unas 2 horas extra, útil cuando sales con prisa. Cuentan con certificación IPX5 y controles táctiles generosos que responden sin exigir puntería milimétrica. El estuche no trae carga inalámbrica, así que cable y a correr. A cambio, la conexión queda estable y predecible. No hace falta DAC amp externo, llevan conversión y amplificación integradas. La mejora importante llega al activar el DAC o aptX Lossless si tu móvil lo soporta. Hay una renuncia obligada. El DAC y multipunto no van juntos, así que toca elegir entre calidad máxima o doble conexión, como ese dilema entre postre y café cuando el tiempo aprieta. No hay mención oficial al rodaje de drivers. En la práctica, lo que más mueve la aguja es el firmware, el sellado y la ecualización. Los primeros días conviene invertirlos probando puntas y afinando la app. Es como ajustar asiento y retrovisores antes de arrancar. Hay 3 orificios que podrían ser salidas de ventilación, o al menos 1 o 2 de ellos, situados encima, debajo, y el tercero queda en la parte que da hacia la oreja una vez puestos. Al escuchar, la firma tiende a neutra con agudos limpios, medios delineados y graves texturales sin sobredosis. La presentación es abierta y con separación por encima de lo habitual en su rango, dando a cada instrumento su espacio sin pelear por el alquiler. Al llevar las armaduras balanceadas cerca de la boquilla hay brillo y aire arriba. Mejor moderar volumen porque en medios agudos pueden ponerse incisivos si te pasas. A nivel medio se conserva la chispa sin que el crash del plato se convierta en fuegos artificiales en el oído. Con música concreta se lucen. En Time de Hans Zimmer, el subgrave entra profundo sin tapar percusiones ni metales, y la separación permite seguir cuerdas y coros con sensación de sala abierta sin estridencias. En Raining Blood de Slayer, las guitarras van afiladas, el doble bombo se mantiene controlado y la voz queda clara, con platos rápidos pero sin ese cristalito molesto de híbridos mal afinados. En Driver's License de Olivia Rodrigo, la voz aparece centrada, adelantada y con textura sin sibilancia, y los arreglos laterales se sostienen con solidez. En Midnight City de M83,
El sinte principal brilla con amabilidad, el grave se mantiene bajo control y la escena se percibe más ancha que profunda, muy ordenada para volúmenes medios. La escena sorprende por amplitud e imagen, capas bien colocadas que generan una sensación casi holográfica, poco común en True Wireless. A volúmenes muy altos los medios se adelgazan y la rapidez de transitorios puede fatigar. Su zona dulce está entre bajo medio y medio, donde retienen detalles sin volverse punzantes y permiten sesiones largas sin cansancio. Por géneros, electrónica, hip hop y house agradecen el grave controlado y el punch cuando toca. El rock cañero y el metal salen con buena separación y pegada sin embarrar guitarras. El doble bombo no tapa la voz y eso se nota en producciones modernas. En clásica y acústico, la claridad en medios y la extensión en agudos aportan microdetalle y aire, como ganar un par de metros de fondo sin mover paredes. La comodidad depende del sello. Las puntas incluidas cubren casi todos los tamaños, pero con tallo largo suele mejorar el acople en oídos donde la boquilla corta se queda corta. Una vez bien colocados, no se mueven ni con coreografías improvisadas en la cocina. El formato sin vástago reduce el efecto vela y no sobresalen, y los controles permiten pausar o cambiar modos sin cirugías de precisión. En control de ruido, la cancelación de ruido es competente para la ciudad, sin llegar a los líderes, pero también a precios mucho más elevados. El modo transparencia se siente algo artificial y menos natural de lo ideal, aunque funcional para oír avisos, pero no para olvidar que llevas True Wireless. La app ofrece mucho juego con presets y el ecualizador, aunque según el móvil puede haber pequeñas pegas al conmutar el DAC o al enlazar. Paciencia, reinstalar si hace falta y a seguir, que no es lo habitual, pero puede pasar. Para quienes priorizan claridad, escena e imagen por encima de un grave sobredimensionado y que usen códecs de alta calidad sin necesitar la mejor cancelación de ruido del mercado, encajan muy bien. Si buscas bajo dominante, transparencia ultranatural y estuche mini, hay opciones más alineadas. Por su precio y arquitectura de 3 vías, rinden por encima de lo esperable y entran en la categoría de capricho razonable que saca sonrisas sin vaciar cartera. Si te sirvió, dale like, suscríbete, activa la campanita y revisa los enlaces en la descripción junto al ranking del canal con todos los modelos. Y ya que aquí toca elegir entre el DAC o multipunto, cuéntame abajo. ¿Prefieres ir a tope de calidad sacrificando la doble conexión o te quedas con multipunto y un códec más ligero?